¿Cuántos usuarios creéis, potenciales usuarios, creéis que tiene el Real Madrid? Jeremy, di un número. ¿Cuántos crees? Potenciales usuarios. Potenciales usuarios, pero ¿qué significa primero, no? O fans. ¿Cómo defines tú? No sería... Sí, ¿Cuál podemos, sería tu- es más, puedo hablar de fans, no puedo hablar de número de usuarios, pero sí podemos hablar de fans, que es un número que inferimos a partir de los seguidores que tenemos en redes sociales principalmente y de métricas de audiencia. A ver, obviamente no estoy siguiendo, si no lo sabría, lo debería seguir. Estoy pensando en el tamaño de España, ¿no? 47 millones, algo así. Hay 8 billion en el mundo de personas, pensemos en el mundo. Sí, Hay eso lo 8 sabía. Sí. billion. Diría que unos 30 millones. Te has quedado corto, Jeremy. Tenemos pues unos 600 millones de fans en todo el mundo. Sí. ¡Qué barbaridad! Madre mía. Empezamos por aquí. ¿Cómo se hace producto digital para toda esta gente? O sea, yo creo que es la pregunta para empezar. O sea, ¿cómo se hace producto con estos volúmenes? Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos con Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Y también con Jeremy Mairés desde casa. Hola, ¿qué tal? Bueno, Carlos es el Head of Product del Real Madrid actualmente, que nos apasiona su historia. Nos encanta ver este punto de trabajar producto en el Real Madrid. Es algo súper interesante. Pero antes, explícanos un poquito cuál es tu background, tu trayectoria, de dónde vienes. Yo soy teleco-técnico de formación, pero nunca llegué a ejercer como ingeniero. Cogí el camino del diseño bastante pronto, incluso antes de terminar la carrera. Y principalmente he pasado por startups. Aquí en España en varias, en OnTrack, Doctor 24. En Canadá, en Verol, en una startup en la que desarrollamos un software de visualización 3D para web. Y en Nueva York en una startup fintech que se llama TeamPay. Y ahora pues he dado el salto a una mediana empresa, pero una marca muy grande, y a liderar producto digital en el Real Madrid. Muy interesante. Tu background es más de diseño, ¿no? O sea, al final, las anteriores experiencias eran más de product designer o de diseño. ¿Cómo ha sido este paso a liderar producto? No solo diseño, sino también liderar un equipo de producto. Sí, yo vengo de diseño de producto, y sí que había liderado equipos de diseño, pero nunca había, siempre del lado del diseño, ¿no? Diseño de producto, pero siempre del lado del diseño. Y pues este es el primer rol en el que lidero ya no solo la parte de diseño, sino todo el equipo de producto digital, ¿no? No es un paso que estuviera buscando en mi carrera, pero surgió la oportunidad. Me vi preparado, hubo encaje, hubo entendimiento en la manera de ver producto. Y bueno, pues lo digo mucho, ¿no? Es igual más habitual llegar a esta posición habiendo recorrido un camino de Product Manager, pero es perfectamente posible también llegar viniendo de diseño, ¿no? Y creo que al final las habilidades con las que llegas a ese rol pues son diferentes. Algunas cosas las vas a hacer mejor que alguien que venga de ser Product Manager, y otras peor, y tienes que suplir esas carencias, ¿no? Pero creo que es perfectamente posible. Creo que de hecho fuera de España es igual más normal, ¿no? Que gente de diseño pues llegue a puestos de responsabilidad en producto, y espero que sea pues cada vez más normal también aquí. ¿Y qué tal el cambio para ti? Quiero decir, como, ¿qué cambia realmente, no? Hombre, pues cambia el tener una responsabilidad que está bastante más acotada a pasar a un rol, sobre todo mucho más estratégico, ¿no?
Al final, dentro de un equipo de producto hay diseñadores de producto, hay product managers, hay product owners, hay desarrolladores, y no tiene nada que ver liderar un equipo con todos esos perfiles que tener un equipo que solo tiene diseñadores, ¿no? Tanto por tamaño del equipo como por perfiles, y luego, bueno, es un rol mucho más estratégico, estás mucho más cerca de negocio. Estás más alejado del barro, que es algo que yo disfruto, ¿no? Y antes me podía permitir más a menudo, ahora cada vez estoy más lejos y es algo que echo de menos, ¿no? Yo creo que es un rol muy, muy diferente. Todo lo que he aprendido como diseñador y liderando equipos de diseño me ha sido muy útil, pero ahora he empezado a hacer cosas que nunca había hecho antes. Y una duda, has dicho, ¿no?, que ahora tienes un equipo de Product Management. Y imagino que en el equipo entonces hay gente que ha hecho Product Management más tiempo que tú. Porque, bueno, si hablamos de Product Management versus Product Design, ¿no? ¿Cómo es esta relación? ¿Hay cualquier fricción o no? ¿O sabes cómo vas aprendiendo o aún así que vienes como tan cerca de un perfil de diseño, una experiencia de diseño, sientas que esta experiencia es totalmente válida y no hay gap, ¿no? Sí, es paradójico. No solo es que tengan más experiencia que yo, es que yo no he ejercido como Product Manager ni un solo día en mi vida, mi carrera profesional. Digo, no es algo negativo, quiero decir, pero es la realidad, ¿no? Y tengo Product Managers en mi equipo como Marcos Novo, que pues igual tienen 15 años de experiencia como Product Managers. Evidentemente nunca voy a hacer el trabajo de Product Manager mejor que él. Pero bueno, es que creo que pasa lo mismo cuando eres Head of Product y tienes en tu equipo a diseñadores de producto y tú nunca has sido diseñador de producto, ¿no? No tienes por qué saber hacer el trabajo de cada uno de los miembros del equipo igual de bien que ellos, ¿no? Tienes que tener una visión general, tienes que ser capaz de bajar al detalle en muchos puntos del proceso de producto y entender lo que está pasando y saber por qué las cosas se hacen así, pero no necesariamente vas a estar ejecutando, ¿no? La relación funciona bien, no hay ninguna fricción, cada uno tiene su espacio. Delego en mi equipo todo lo que puedo y evidentemente todo lo que hacen mejor que yo lo van a hacer ellos antes que yo. Y bueno, creo que se debe normalizar, que no pasa nada porque mi equipo sepa más de Product Management que yo mismo. De hecho, abro un tema que me interesaría mucho saber tu opinión. Hace muy poco Brian Chesky salió en el congreso de Figma y revolucionó un poquito el sector del Product Management en general y me gustaría conocer vuestra opinión en general, ¿vale? Es decir, la frase, ¿cuál es? La frase es: nosotros en Airbnb, Brian Chesky es diseñador, es el fundador de Airbnb, y él primero de todo comentaba de que él no veía justo o no veía claro de que en las top 10 compañías del mundo más valuosas, no sé cómo decirlo, no hubiera ningún diseñador liderando estas compañías, ¿no? Y él fuera uno de los pocos, o el único. Y después, aparte de esto, comentaba el rol del Product Manager, ¿vale? Y comentaba también que en Airbnb, después del COVID, que tuvieron un parón de su actividad y tuvieron unos problemas grandes en su negocio, cambiaron un poco el paradigma de estructura y eliminaron los roles de PMs para transicionarlos a roles más enfocados al go-to-market, ¿no? Casi como un Product Marketing Manager o una persona que está muy enfocado al go-to-market, no tanto como el Product Manager que tenemos conocido nosotros, ¿no? Y después, adicionalmente, comentaba el empoderamiento que deberían tener las organizaciones con el Product Designer, ¿no? Que muchas veces queda como un rol que no es estratégico, pero no debería ser así. Entonces, ¿qué opináis sobre...? Yo creo que no es una batalla Product Design versus Product Management, pero yo creo que sí que hay que hacer una reflexión de cómo veis vosotros el futuro de este sector. The designers are equal to the product managers. Actually, we got rid of the classic product management function. Apple didn't have it either. Well, let's be careful.
hold on. We have product marketers. We combined product management with product marketing, and we said that you can't develop products unless you know how to talk about the products. We made the team much smaller. We elevated design. By the way, I started thinking to myself, who's the product manager when you design a building? The architect. So we thought of designers very much as architects. Si quieres, empiezo yo, Jeremy. Bueno, en mi opinión, puedes prescindir del rol, pero no de las funciones, ¿no? Al final, y eso varía mucho de una empresa a otra, pero al final estamos hablando de repartir el trabajo que tradicionalmente pues, pueden hacer product designers, product manager y product owner, ¿no? Ese trabajo alguien lo tiene que hacer, ese trabajo es necesario. Tienes organizaciones como Factorial en las que tienes product makers, ¿no? Que es un híbrido, creo, entre un product manager y un product designer. Tienes muchas empresas en las que no te puedes permitir tener un product owner y el product manager hace tanto el trabajo más estratégico como el táctico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, siempre y cuando ese trabajo caiga en alguien, da igual cómo llames al rol, siempre y cuando quien esté en ese rol sepa cómo ejecutar, ¿no? Y dependiendo de cómo de horizontal sea, va a poder cubrir más o menos. Yo creo que, bueno, tradicionalmente igual el rol de Product Manager se ha entendido mal, o hay muchos sitios en los que solo por llevar el título Manager en el propio rol ya da a entender que como que está por un escalón por encima de los diseñadores, ¿no? Y de que es el jefe del equipo, cuando esto no tiene por qué ser así. Para mí, cuando tienes las dos figuras, un diseñador y un Product Manager, al final cubren, aunque haya solapamiento en ciertos puntos, pero cubren pasos distintos del proceso de creación de producto. Esto, por ejemplo, en OnTrack lo teníamos ultra definido, qué fases eran responsabilidad del Product Manager y en qué fases se delegaba la batuta al diseñador de producto, ¿no? Y luego, no he oído la entrevista, no he visto la entrevista completa a Brian Chesky, pero es un tema que me parece interesante, ¿no? Yo, en mi experiencia y en mi visión, creo que el rol de marketing es más traerte usuarios a la puerta, ¿no? de tu producto, o ayudarte a que los usuarios entiendan y compren tu producto, ¿no? Dependiendo del producto digital, el marketing es más o menos importante, pero no sé, un rol muy, muy de marketing si es un rol que es capaz, un perfil que es capaz de hacer producto, ¿no? De hacer producto de cero. Al final es sumar otra fase más, y veo muy complicado que un mismo perfil sea capaz de diseñar, de hacer lo que hace un Product Manager, lo que hace un Product Owner y lo que hace un Product Marketer, ¿no? Así lo veo yo, pero me interesa también ver cómo lo veis vosotros. Buenos puntos has tocado, Carlos. Dale, Jeremy. Es complicado. Por una parte, me gusta mucho porque soy muy partidario de la autonomía en tu trabajo, ¿no? De al final coger la responsabilidad de 0 a 1 de algo que no estaba, a hacerlo realidad y de tener este ownership realmente de ser responsable por eso, porque te vas al detalle y de hecho me gusta muchísimo cuando desde diseño se puede coger este ownership, porque pienso que en muchas empresas diseño no funciona así, y por desgracia. Y entonces es verdad que muchas veces como la línea puede ser un poco complicada, pero es verdad que justo lo que y es un poco por eso que pregunta también a Carlos, ¿no? Como cómo ha cambiado tu rol, porque es verdad que hay estando tanto en el centrado en la experiencia de usuario, el usuario lo que te dice, etcétera, etcétera, cómo eso te puede traer soluciones, cuáles son los problemas que tiene ahora. Solo este proceso pienso que se puede saltar bastante sencillo, ¿no? Como que hay muchas veces tienes prisa y el user testing, el prototype testing o el empathy test o lo que sea, te lo puedes saltar porque tienes otras cosas que hacer y hay un asset que falta por ahí, etcétera, etcétera, cuando no se debería saltar. Y eso solo lo veo como la responsabilidad ya del product designer. Entonces, si añades encima de esto la parte estratégica, que justo hablabas, Carlos,
ya lo veo muy complicado, porque la parte estratégica también se puede ir por todos lados, y suele irse por todos lados, porque tienes jefes ahí que tienen muchas ideas muchas veces también, y buenas ideas, y tienes que pensarlas, madurarlas, analizarlas, etcétera, ¿no? Así que es verdad que no veo yo un entorno donde pueda hacer eso, o donde eso funcionaría, sin que realmente el Project Manager es solamente otra persona que no llamas el Project Manager. ¿Ves? y pienso que hay una trampa ahí, y pienso que eso pasa muchísimo en startups pequeñas, que el Project Manager es el CEO, y realmente no necesita Project Manager porque está súper encima de la estrategia y dónde tienen que ir las cosas. Hasta un cierto punto donde tiene que hacer otras cosas, o se tiene que enfocar en hiring o ventas, o abrir nuevos países, etcétera, etcétera, ¿no? Donde sí que entra un poco esta necesidad de tener a alguien encima de la parte estratégica. Así que eso es un poco mi duda, porque eso suele pasar en startups pequeñitas. Y de una manera está muy bien porque sí que da mucha autonomía al maker, que sea un diseñador o tiene otro nombre porque puede ser el primer ingeniero de la startup también, ¿no? Este rol de maker porque puede ir muy rápido, porque tiene como mucho conocimiento del dominio que está atacando, etcétera. Y pienso que es algo que muchas empresas muy grandes están deseando volver a este nivel, ¿no? Y entonces igual viene un poco de ahí la decisión de Airbnb, no lo sé, no estoy ahí para comprobar, pero pienso que es muy complicado porque a este tamaño pues no puedes depender del CEO. Entonces, ¿de quién dependes, no? Depende muchísima de la estructura de la organización que tienes. Yo ya lo he hablado en varias entrevistas que tenemos que me encanta un poco la idea de que el rol de producto no tienes que ser project manager, porque realmente al final tienes business units donde el líder en startup de tecnología debería tener esta mente de tecnología y esta visión estratégica de su dominio. Pero que se llama VP of Product o VP of Sales o VP of Marketing no me importa tanto, o VP of Acquisition o VP of Retention o cualquier nombre que sea, ¿no? Entonces, en estos casos, igual, por ejemplo, no me molestaría tanto. Luego hay que ver los ratios, ¿no? Entre los equipos y quién está pensando en cuántos problemas estratégicos a la vez, etcétera, etcétera. Pero sí que en la parte al final, entonces eso es un poco donde tengo las dudas, ¿no? Pero también tengo fe que hay algo ahí interesante. Y la parte como positiva es que igual en muchas compañías lo que ves es que el project manager tiene este espacio de project, de estar un poco micromanagement, etcétera, decir a todo el mundo lo que tienen que hacer. Y de nuevo, empiezas por pequeño, si empiezas bien y que tienes una cultura donde eso no pasa, está bien, pero cuando ya tienes 30 equipos o no sé cuánto tendrá Airbnb, 200, asegurarse que eso pasa a escala puede ser súper complicado, imagino con el remoto todavía más. Y entiendo que Airbnb es totalmente remoto hoy en día. Y ahí, um, perdón, Jeremy, has abierto otro melón, sí. que es la diferencia entre Project Manager y Product Manager, ¿no? Sí, que personalmente pienso que no tiene nada que ver, Claro. pero que en muchos casos al final el Project Manager no hace su trabajo porque hay otra persona realmente que está haciendo el trabajo estratégico de entender el problema que vale la pena atacar, y el Project Manager se queda en el ejecutor de voy a decir a la gente lo que tiene que hacer, que realmente no es necesario en muchísimos casos, eso tengo la certeza. Y en este caso, pues quitar este puesto yo lo veo totalmente positivo para la compañía y para el equipo. Yo pienso que todo el mundo va a disfrutar mucho más, si realmente eso es lo que intenta hacer, ¿no? Pero me sorprende también un poco porque al final Project Management en Airbnb ha tenido mucha fama de hacer las cosas bien. Entonces, es justo sorprendería un poco que sería por este lado, ¿no? A mí luego, también... Dale, perdón. Y luego sobre marketing, al final... Airbnb es un marketplace, tiene ambos sitios, etcétera, ¿no? Pero hay una parte de realmente entre poner el usuario en el centro y la definición per se de marketing, de cuál es tu market, el gap es pequeñito, ¿no? ¿Sabes? Al final entre entender los keywords, los volúmenes de keywords que la gente está buscando, el cost per click de diferentes keywords, de los nichos que existen en el mercado, etcétera, que eso sería como marketing puro y duro, ¿no? Como bastante técnico además. Pero entre eso
y conocer tus usuarios y conocer los segmentos que tienes y si quieres las personas, si queremos hablar de personas, pero realmente, bueno, la gente que viene a tu plataforma, tampoco hay un gap demasiado grande. Y igual el move es un poco más, quiero empoderar a Product Marketing, ¿no? Más que quiero quitar Product Management. Y que yo pienso que la clave de Product Management es entender estos segmentos mucho mejor y pasar mucho más tiempo a entender de dónde viene la gente, qué está buscando, porque qué está buscando refleja la pregunta que se está preguntando cuando llega a tu web. Y que eso es una hipótesis interesante, a lo menos. O sea, y va mucho en growth y temas de growth marketing, growth and product, etcétera, etcétera. Así que eso esa es mi opinión bastante larga. Buen melón, hemos Buen abierto. melón, buen melón. Sí. Buen melón. Y ni he visto la entrevista. Jeremy se ha calentado. A mí me gustaría también sacar otro punto sobre esta discusión y ya, si queréis, ya dejamos esta discusión y vamos más a entrevistar. Pero el hecho de la escalabilidad, ¿vale? Porque la escalabilidad de equipos de producto, pensando en que hay que encontrar product designers, en este caso, que estén focalizados en la estrategia y también en el diseño y también cojan áreas que antes no cogían, es un poco irreal desde mi punto de vista. O sea, al final está muy bien, o sea, ojalá todas las empresas tuvieran solo un PD y un equipo de ingeniería, que la persona de design fuera la mejor persona de estrategia, la mejor diseñadora y encima entendiera el negocio y la tecnología. Y que escriba código también. Y que escriba código. Esto es perfecto, pero es que esto no existe. O sea, no existe. O sea, la realidad es que no existe. Entonces, o sea, yo para mí esta discusión está guay, pero la veo como un poco utópica. O sea, no la veo realmente real, ¿no? De decir, oye, una cosa que sí que es importante, que creo que Jeremy has comentado, es la parte de conocimiento del usuario, ¿vale? Que sí que es verdad que el PM, en teoría, sobre el papel, es el que tiene que conocer más el usuario, ¿no? Pero muchas veces no es así, y en general no es así. O sea, el Product Designer conoce mejor al usuario, normalmente, que el Product Management, el Product Manager. Entonces, sí que es este punto clave, sí que tiene mucho más sentido de que hayan decisiones y hayan cosas que a nivel de estrategia interese mucho el conocimiento del usuario, por qué entra a la plataforma, cuál es el value prop, o sea, todo esto que Jeremy también creo que lo comentabas, ¿no? Entonces, aquí sí que veo un valor claro de empoderar a esta persona y que esté mucho más metida en la estrategia. No obstante, volvemos a lo mismo, o sea, no lo veo muy chulo sobre el papel, pero no lo veo real. Sinceramente, y en organizaciones más pequeñas seguramente el rol aquí es el product maker, el famoso product maker, pero es que un product maker no olvidemos que es un product maker no es un product designer. O sea, un product maker es alguien que incluso sabe de código, sabe de diseño y sabe de negocio. Entonces, esto es realmente un product maker, no es un product designer ni un product manager, ¿sabes? Entonces, son dos cosas diferentes. Y un product maker, o sea, no lo pondría aquí porque seguimos en lo mismo. No es un rol que yo creo que pueda escalar mucho, ¿no? Y bueno, hay empresas que lo han hecho escalarlo, ¿eh? Payfit es un gran ejemplo, tenía este rol de Product Maker. Pero bueno, en cada caso es diferente. Y bueno, esta era un poco la reflexión. Yo creo que es complicado. Yo soy un Product Maker cuando me hago mis cositas pequeñitas, ¿no? Y hago todo. Hago el diseño, hago el producto, hago el desarrollo. Pero claro, cuando la cosa empieza a ponerse seria y hablas de resolver problemas muy complejos en empresas grandes, con usuarios con problemáticas complejas de entender, pues ya empiezas a patinar y se te empiezan a escapar cosas, ¿no? Y tienes que centrarte un poco en lo que mejor sabes hacer. Hablando de empresas grandes, el Real Madrid, que me gustaría preguntar por dónde estás ahora. Antes lo estábamos hablando con Carlos. ¿Cuántos potenciales usuarios creéis que tiene el Real Madrid? Jeremy, di un número. ¿Cuántos crees? Potenciales usuarios. Potenciales usuarios, pero ¿qué significa primero, no? O fans. No sería... Sí, es más... puedo hablar de fans. No puedo hablar de número de usuarios, pero sí podemos hablar de fans, que es un número que inferimos a partir de los seguidores que tenemos en redes sociales principalmente y de métricas de audiencia. A ver, obviamente no estoy siguiendo, si no lo sabría, lo debería seguir.
Estoy pensando en el tamaño de España, ¿no? 47 millones, algo así. Am, Hay 8 billion en el mundo de personas, pensemos en el mundo. sí, Hay eso ocho- lo sabía. Sí. 8 billion. Diría que unos 30 millones. Te has quedado corto, Jeremy. Tenemos pues unos 600 millones de fans en todo el ¡Ostras! mundo. Sí. ¡Qué barbaridad! Madre mía. Empezamos por aquí. ¿Cómo se hace producto digital para toda esta gente? O sea, yo creo que es la pregunta para empezar. O sea, ¿cómo se hace producto con estos volúmenes? Hombre, pues para muchas cosas es una bendición, ¿no? Nunca había estado en un sitio. Además, casi toda mi carrera ha sido en sitios B2B. Con lo cual mi base de usuarios siempre ha sido pequeñita. Entonces, pasar de eso a tener una potencial base de usuarios de ese tamaño y que cualquier cosa que saques, que lances, está instantáneamente siendo utilizada por millones de personas, es un cambio grande y es una bendición en muchos sentidos porque pues tienes feedback y datos sobre todo inmediatos. Fíjate, es una base de usuarios tan grande que el feedback cuantitativo es bastante más importante que el cualitativo, que es justo al revés de cómo había funcionado para mí en otros sitios. Hay tantos usuarios, son tan diferentes, cambian tanto por país, hay tantos arquetipos de usuario diferente, que hablar con 10 usuarios es irrelevante. No es una muestra significativa, no es una muestra representativa de absolutamente nada, ¿no? Entonces, tienes que apoyarte mucho más en los datos que en feedback concreto. Es súper interesante, o sea, el reto a mí me parece brutal. Y además sí, entiendo que, bueno, de los 600 millones, imagino que no todo el mundo es un hardcore fan, pero sí que tienes una buena base de lo que se llaman, de hecho, ultras, ¿no? De gente que está muy, muy, muy involucrado y que lo vive a muerte, ¿no? Sí, bueno, al final el fútbol mueve muchas pasiones y son fans muy, muy pasionales, tanto para lo bueno como para lo malo. Fíjate, son fans que quieren tanto a esa marca y al equipo que muchas veces son usuarios más comprensivos que usuarios en otros ámbitos, ¿eh? Porque, bueno, al final te ven casi como alguien de la familia, ¿no? Intentan ayudarte. No es una relación tan transaccional, ¿no? Es una relación como mucho más emocional. Y bueno, cuando tienen que darte feedback negativo te lo dan y también son muy, muy pasionales, pero una cosa que a mí me ha sorprendido es que en realidad son en general bastante más comprensivos de lo que yo pensaba y que muchas veces con poco que le des te lo agradecen muchísimo. ¿Y cómo se aprovecha en los procesos de producto para Andai? Bueno, al final... ¿Cómo se capta todo este feedback, no? ¿O cómo se aprovecha el usuario? Sí, al final interactuamos con usuarios a través de muchos canales, ¿no? Nuestro funnel empieza sobre todo con los usuarios que tenemos en redes sociales, ¿no? Que pues sumándolos todos calculamos que son unos 600 millones, ¿no? Y ese funnel se va estrechando en cada paso. De ahí pasamos a pues los visitantes de nuestros productos, ¿no? Usuarios no registrados y visitantes de nuestras instalaciones físicas, ¿no? Tenemos distintos tipos. Está el estadio, están las tiendas, está el museo dentro del estadio. Luego tenemos usuarios registrados, ¿no? Que son usuarios que se han identificado, de los que tenemos sus datos, con los que nos podemos poner en contacto ya a través de otros canales, como pueden ser email o mensaje, ¿no? Luego tenemos usuarios de pago, ¿no? Nosotros pues tenemos un programa que es el programa Madridistas, que tiene 2 tiers diferentes, uno gratuito y otro de pago, ¿no? Evidentemente pues, la base de usuarios de pago es más reducida que la base de usuarios gratuitos, ¿no? Entonces, pues al final es una rueda montada, ¿no? Es un funnel a través del cual intentamos mover a los usuarios siempre aportando valor. Sabemos que un usuario no va a pasar
porque sí, de un paso a otro, ¿no? Lo va a hacer solo si nosotros le aportamos suficiente valor, ¿no? Entonces intentamos entender en todos los puntos de contacto que tenemos con usuarios, y muchas veces, por ejemplo, en redes sociales son usuarios muy vocales y nos dan feedback muy útil. Los datos son otra gran herramienta para entender qué quieren y qué no quieren los usuarios. Intentamos entender cómo aportarles valor o dónde hay que poner el foco para aportar valor para conseguir que esos usuarios vayan moviéndose a través de ese funnel y lleguen o a usuarios, a suscriptores de pago, o a usuarios que compran en tienda online, a usuarios que compran entradas para partidos, a usuarios que visitan el Tour Bernabéu, etc. Has comentado museo, entradas, es decir, aquí también hay una parte offline, entiendo, pero bueno, sí. No entraremos aquí, pero ¿cuál es para hacernos una idea, qué productos hay en el Real Madrid? Bueno, Real Madrid tiene una web, Real Madrid tiene un e-commerce que, para venta de camisetas, web, efectivamente. Tiene una fan app. Acabamos de lanzar nuestro servicio de streaming, que es RM Play, lo hemos lanzado hace un mes aproximadamente, y es otro producto que se puede consumir en diferentes canales. Tiene versión web, tiene versión mobile nativa. Tenemos madridistas.com, que es nuestro programa de suscripción. Lo entendemos también como un producto digital en sí, es la evolución de lo que originalmente era el carnet madridista. De socio. No de socio. El Real Madrid tiene una particularidad, es que su base de usuarios es muy particular. Por un lado están los socios. El Real Madrid es un club que es propiedad de socios. Entonces los socios son literalmente los dueños del club, ¿vale? Los socios son los que pueden ser abonados de fútbol, por ejemplo, ¿no? No todos los socios son abonados, pero solo puedes ser abonado de fútbol si eres socio, ¿no? Los socios son nuestros usuarios más importantes, son los dueños del club, son nuestros jefes. Y luego separamos lo que son fan, que no sea socio. Vale, no todos socios fan, pero luego tienes muchísimos fans, es un número mucho mayor que el de socios, que no son socios, ¿no? Es un punto importante este. Claro. Entonces, el socio es nuestro usuario más importante porque es el dueño del club, pero es una base muy reducida comparado con el resto de fans en todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos hay de socios? Más o menos? Socios hay unos 100.000. 100.000. ¿Vale? Y es importante destacar que no tratamos de monetizar a nuestros socios en ningún sentido. A nuestros socios intentamos darle valor. Todo lo que hacemos para fans se lo damos también a socios, ¿no? Pero nunca vamos a buscar monetizar a socios. Por ejemplo, acabamos de lanzar RM Play. RM Play es 100% gratuita para socios del para club, fans no. Para fans, pues hay cierto contenido que es gratuito y otro contenido que es exclusivo para Madridistas Premium, que son nuestros usuarios de pago, ¿no? Entonces, bueno, esa particularidad hace que hacer producto sea completamente diferente para uno para otro. Cualquier otro sitio. Sí, además pues, los socios pues tienen problemas muy específicos, ¿no? Tienen que hacer gestiones como socios, interactúan también con nosotros a través de canales digitales, son los que normalmente tienen entradas para partidos, abonos, etcétera. Entonces hacemos mucho producto también para ellos, ¿no? Y lo que decía al principio, hilando con lo que contaba antes, es que el carnet madridista, que no es carnet de socio, es carnet de fan, ¿no? Lo hemos evolucionado hacia un producto digital. Inicialmente era pues, un carnet físico, ¿no? Que principalmente te daba descuentos, te permitía hacer compra anticipada de entradas. Todo eso sigue siendo así, pero ahora empezamos a entenderlo como un producto digital, como una suscripción, que además de esas ventajas que se siguen manteniendo, empiezan a darte ventajas digitales, ¿no? No vendemos, por ejemplo, RM Play, que es nuestro servicio de streaming, como un producto aparte, lo vendemos como un beneficio de ser madridista premium, ¿vale? Nosotros solo vendemos un producto, que es madridista premium. Ahí va incluido... ¿Qué es el carnet? ¿Es el carnet este? Bueno, el carnet, sí. Tanto los madridistas como los madridistas premium tienen un carnet. Los madridistas tienen un carnet digital que puedes llevar en el wallet de tu móvil. Si eres madridista premium, además de tenerlo digital, te lo enviamos a tu casa en formato físico, ¿no? Entonces, si tienes un carnet,
que te permite identificarte pues esencialmente en tiendas y en sitios para conseguir descuentos, ¿no? Pero además de ese carnet, cada vez le estamos dando más importancia y más peso a las ventajas puramente digitales. Es muy interesante, siempre me impresiona de tener como una comunidad tan grande, ¿no? Es lo que estaba hablando hace años ya con el Head of Product de Monzo, del Banco de Inglaterra, que me hablaba de la comunidad que habían creado y cómo era importante para ellos, ¿no? Y eso es como este mismo tamaño, pero mucho, mucho, mucho más grande. Y aquí, sobre esto, Jeremy, sí, un tema que a mí me parece muy interesante es el debate de diferencia entre comunidad y audiencia. A ver, ¿podemos entrar un poco aquí? Porque nosotros aspiramos a tener una comunidad, pero la realidad es que a día de hoy nuestra base de usuarios se parece más a una audiencia que a una comunidad, porque tradicionalmente la comunicación con ellos ha sido muy unidireccional, ha sido uno a muchos, ha sido comunicación Real Madrid a una audiencia de millones de fans. Pero luego, cuando esos fans interactúan entre ellos, no interactúan normalmente en nuestros espacios, en los espacios que nosotros proporcionamos, interactúan de manera autoorganizada casi, ¿no? En peñas, en foros de internet, Telegram, en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, nos interesa mucho qué cosas podemos hacer nosotros para que esa relación, que ahora es una relación de emisora-audiencia casi, se vaya convirtiendo en una relación más comunitaria, en el que pues la interacción sea de todos entre todos. Es un reto, pero creo que es un debate interesante. Sí, totalmente. Y pienso que hay mucho valor que dar por ahí también, porque al final tú puedes integrar verticalmente este feedback y traer valor de una manera como muy, muy automática. Una duda ahí es, al final, tener los socios y tener los fans y esta audiencia como mucho más grande, ya has dicho, los socios tienen todo incluido, entonces no hay realmente como un objetivo financiero en traer todos estos productos digital a ellos, o quizás indirecto, pero no directo, ¿no? Eso significa que dos cosas, que los early adopters, realmente que la gente que está ahí esperando las features o que se van primero son los socios o no tiene que ser. Y luego, segundo, eso te impacta a ti, porque realmente imagino que es muy, muy grande, ¿no? Entonces voy a pensar solo en el producto digital de Real Madrid. Eso te impacta a ti que tu métrica, ¿qué es, no? O sea, ¿te tienes que enfocar más en los fans y esta audiencia o más en los socios? ¿O cómo se representa eso en objetivos concretos, ¿no? Es un equilibrio difícil de conseguir, ¿no? Al final nosotros, cuando hablamos de crecimiento, pues, solo podemos hablar de fans. Los socios, de hecho, nadie puede hacerse socio. Solo puede ser socio por herencia, básicamente. Sí. Hace años había una lista de espera para hacerte socio del Madrid, pero esa lista se eliminó. Es un club cerrado. Nadie puede ser socio a no ser que sea por herencia. Acquisition ya no hay ahí. Entonces ahí no podemos hacer growth, eso lo tenemos claro, ¿no? Tampoco buscamos monetizar a nuestros socios, ¿no? Todo lo contrario, porque la oportunidad de monetización está en otro lado, ¿no? Entonces, al final tienes que hacer producto que sepas que va a aportar valor a la base de fans, que te va a permitir crecer en esa base de usuarios registrados fans y que te va a permitir monetizar, ¿no? Y al mismo tiempo tienes que asegurarte de que ese producto es útil también para socios, aunque no busques vendérselo a ellos, ¿no? Entonces es un equilibrio difícil de encontrar. Early adopters, pues en realidad normalmente solemos poner lanzar los productos a todos a la vez, tanto a fans como socios, y al final suelen ser, pues son productos digitales, ¿no? Suelen ser los fans más jóvenes o más digitales de ambos segmentos los que suelen ser el early adopters de todo lo que lanzamos. Y hay un equipo que está optimizando el NPS de los socios. Me flipa, ¿no? Como me imagino. Porque al final, si no lo puedes crecer y que realmente no hay un problema de retención porque es tan exclusivo,
imagino que una métrica sea como su satisfacción de una manera, ¿no? Como... Sí. Sí, está todo muy medido. Muy medido. Yo tengo una pregunta aquí, porque ahora que estamos hablando de métricas, o sea, para mí la pregunta es, de todos los productos que hemos comentado, cada producto por separado podría ser una startup diferente, ¿no? O una empresa diferente, con una métrica y con más de una métrica y submétricas relacionadas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces para, tanto tú como tu equipo, ¿no?, para mantener un foco ahí? Es decir, yo me imagino un día en el Real Madrid de querer hacer 1000 cosas y no sabes, o sea, un e-commerce no tiene nada que ver con un RM Play, que es un negocio de contenido, versus un negocio transaccional. El tema de suscripción es un negocio de suscripción, no tiene nada que ver con, o sea, funnels diferentes, métricas diferentes. ¿Cómo hacéis esto? Bueno, tenemos objetivos globales. Y luego cada equipo tiene objetivos independientes, ¿no? Intentamos que no vayan en contra, ¿no? Un objetivo global con un objetivo local de un equipo. Que no haya mucha tensión entre esos, ¿no? Que no hagan de contrapeso. Y bueno, funciona de esa manera. Nos organizamos en squads. Hay equipos que pueden, normalmente todos los equipos contribuyen a los objetivos más globales, y luego cada uno tiene los suyos, de los que son totalmente dueños, y hacen lo que tengan que hacer dentro de su parcela para intentar conseguir esos objetivos. Es complejo y requiere que todas las piezas estén conectadas, que es uno de los principales retos que tenemos, conectar todo, ¿no? Porque tradicionalmente ha sido un ecosistema de producto muy fragmentado. Eso ha pasado en todos los clubes deportivos y de fútbol. Históricamente los productos digitales no eran una parte core del negocio, ¿no? Pero cuando quieres empezar a transformarte o pasar de ser solo un club deportivo a también una empresa de entretenimiento, los productos digitales empiezan a cobrar más importancia, el contenido empieza a cobrar más importancia, ¿no? Entonces ya no te vale tener un ecosistema fragmentado de una web por allí, una app por allí, ¿no? O cosas productos que hagan exactamente lo mismo, ¿no? Tienes que empezar a entender qué problemas o qué oportunidades quiere atacar cada producto, cómo conectan unos con otros. Una de las primeras cosas que lanzamos nosotros desde que yo estoy en el club fue un single sign-on, un método de identificación único para todos los tipos de usuarios que tenemos, que ya os he comentado que son muchos, ¿no? Tenemos socios, tenemos madridistas premium, tenemos madridistas junior, que no los he mencionado pero también, tenemos empleados, y hasta hace no mucho cada uno de esos usuarios se logueaba o se identificaba en un sitio diferente. Ahora es una única puerta a través de la cual entran todos, ¿no? Y hacemos que los productos sean diferentes en función de quién seas, ¿no? Te reconocemos y te damos lo que tú necesites en función de quién seas. Es un punto brutal que no había pensado, de qué harías el primer día ahí, ¿no? Y es el punto, o sea, lo primero, unificar todo la clase de users, porque muchas veces también yo pienso, ¿no?, como fan, imagínate que yo fuera un fan del Real Madrid, yo entro a algún producto del Real Madrid y muchas veces no sé ni lo que quiero, ¿no? Puede pasar de me he registrado en algún lado y tal, pero un unique sign-in es muy clave. O sea, lo veo súper top. Sí. Y nosotros al final entendemos los productos como canales a través de los cuales podemos entregar contenido a fans, vender cosas, como camisetas o entradas, o productos que mejoran una experiencia física. Y eso va a empezar a cobrar más importancia con el nuevo estadio, ¿no? Al final, otra de las cosas que a mí me pareció muy interesante de trabajar en un sitio como el Real Madrid es que tocas experiencia física y puedes jugar con capas digitales que ayuden a mejorar esa experiencia física, ¿no? Y vamos a tener un estadio que es un sitio, va a ser es un sitio único en el que va a haber oportunidades para hacer cosas muy guays. Jeremy lo conoce bien también, porque trabaja al lado del Bernabéu. Sí. Tenía notado, justo estaba pensando en esta parte del estadio, ¿no? Que al final el estadio, pues aunque lo están renovando ahora mismo, tiene sus plazas y no puedes crecer esta comunidad hasta ad eternum.
Y me hizo pensar en el Vision Pro de Apple, ¿no? Que justo en la demo veías que podías asistir como a un partido de baloncesto, como si estabas aquí en el frente, ¿no? ¿Eso lo vamos a ver? ¿Eso es real? ¿Eso estás trabajando en esto? Secreto. Es secreto, no se puede decir esto. Bueno, ¿sabes qué pasa? Al final estamos muy atentos, ¿no? a toda tecnología nueva que sale y lo seguimos de cerca y muy abiertos a experimentar con cosas muy diferentes. La realidad es que al final las necesidades de los fans suelen ir por otro lado, ¿no? Suelen necesitar cosas que se resuelven con productos mucho más simples, al menos en la fase en la que estamos ahora, ¿no? Entonces tenemos mucho el foco en resolver esos problemas más básicos. Tiene mucho más sentido que nos centremos en con las tarjetas o lo que comentabas. Ejemplo, y que demos contenido a través de una plataforma de streaming, que siempre se va a adoptar antes que contenido que solo puedes usar en un dispositivo que cuesta $3.500, ¿no? Entonces, aunque hacemos transformación digital y tratamos de estar muy pendientes de innovaciones, casi todo el foco lo tenemos en cosas bastante más mundanas, por decirlo de alguna manera. Sí, es un primer paso, pero es verdad que, como decías, que al final muchos clubs no han puesto el digital como core. Es verdad que hay oportunidades muy tochas como esa, ¿no? Donde ves un futuro como muy, muy increíble ahí. Y en esta duda, Ari, de cómo ayudar a la gente con estas tareas más mundanas, ¿no? ¿Qué suele ser? Al final, ¿cuáles son los productos más importantes? Porque yo, te voy a decir de dónde viene la pregunta, igual ayuda. Es que al final la gente quiere ver fútbol, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí es un pain point bastante grande, que si no tengo la liga, pues no puedo ver nada, ¿no? Imagino que si hablas con cualquier fan, realmente quiero poder ver los partidos, pero eso es una industria con muchas reglas, con muchas leyes, con mucho dinero también, ¿no? Las licencias de quién puede ver a qué. Y ¿cómo se ataca este problema? ¿Se puede tocar o no, no? Eso es como el Holy Grail. Bueno, el contenido más valioso seguramente sean los 90 minutos de un partido de fútbol. Pero ese es el único contenido que no tenemos nosotros como club. Vale. Los derechos de retransmisión no lo tienen los clubes, lo tienen pues las competiciones, ¿no? Luego nosotros nos beneficiamos de manera indirecta de eso, ¿no? Pero no podemos explotar nosotros esos derechos. Entonces eso es una limitación grande. Tenemos que jugar con todo lo demás, con todo lo que hay alrededor de lo que pasa en el terreno de juego en directo. Luego los partidos en diferido lo podemos dar, hay diferentes reglas de embargo en función de la competición, a través de qué canal lo comparte, si es canal propio o no. Nuestra plataforma de streaming pues es una plataforma a través de la cual vamos a poder dar todos los partidos en diferido, pero no el directo, ¿no? Pero la realidad es que hay tipos muy distintos de fans. No todos los fans consumen los 90 minutos en directo. Eso está cambiando. Eso solía ser así hace tiempo, pero cada vez es más diferente. Tienes fans que solo consumen highlights, fans que solo siguen a un jugador, que no están tan interesados en el equipo y van a consumir tu contenido solo porque un jugador haya sido fichado por tu equipo. Fans que están fuera de España y no consumen el producto en directo y por lo tanto no le queda otra que verlo en diferido. Fans que solo ven partidos importantes, son muy diferentes y consumen el contenido de manera muy diferente. Hay muchas oportunidades más allá de los 90 minutos. Justo aquí. Yo soy muy de highlights, sí. Sí, ¿verdad? yo también. Ahora, con lo que voy a decir, yo creo que alguien de la audiencia me va a matar, pero a mí, por ejemplo, el fútbol muchas veces me aburre, ¿vale? O sea, los 90 minutos de un Barça, yo soy de Barça en este caso, o de un Madrid. Es normal que los 90 minutos del Barça te aburran. Esto también es verdad, pero a mí muchas veces un partido de fútbol me aburre. Y ahora han salido nuevas tendencias, lo hablamos también la semana pasada con Ramón,
como la Kings League, por ejemplo, ¿no? Y nuevas tendencias de consumición del fútbol. Yo soy muy fan de la Kings League y creo que aquí han solucionado un problema. Ya lo he dicho 2 veces y cada entrevista creo que vamos a hablar de Kings League, pero básicamente soy muy fan del contenido que están creando, ¿no? Sí. Entonces, ¿vosotros también veis ahí oportunidades? Es decir, porque está claro, ¿no? Los 90 minutos de un partido de fútbol son de un tercero y aquí no se puede jugar. Pero en este tipo de contenido no sé cuál es la solución, pero más a nivel de filosófico, de ver cómo se está haciendo de esta forma y poder ofrecer cosas y tal, o incluso pertenecer a alguna de estas ligas, y van a salir muchas más. ¿Puede ser algo de producto? A ver, nosotros desde producto al final miramos estas cosas con mucho interés. Evidentemente, ¿sí? Ahí se ha creado un producto que interesa a muchísima gente. Interesa a muchísima gente por un motivo, ¿no? O por muchos motivos. Y además interesa a generaciones concretas, ¿no? Entonces, nosotros como mínimo lo que tenemos que hacer es entender por qué eso suscita tanto interés. Y de todo lo que entiendes, aprendes, ¿no? Y puedes aplicar cosas. Al final, cada vez hay más formatos de entretenimiento, ¿no? Antes pues tenías el deporte y el cine y ahora tienes un millón de cosas. Entonces, es una realidad. No podemos quedarnos parados y seguir haciendo lo mismo o intentar adaptarnos y evolucionar aprendiendo de todo lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo miramos con interés e intentamos aprender de ello. Sí, es interesante, me recuerda un paralelismo pienso que igual lo he comentado en otro episodio, pero del CTO de Spotify que hablaba de la música y de la techno, de cuando entró la techno y luego de cuando ahora está entrando Generative Music, ¿no? AI Generated Music. Y de qué es música y que realmente al final eso ha pasado 1000 veces, que algo va evolucionando y si no lo abrazas, pues te quedas detrás, ¿no? Que hay que estar abierto de mente. En cuanto a stakeholders, también otro tema, ¿no? ¿Qué stakeholders tienes tú? Es decir, ¿qué harías? Tienes que estar muy cerca. Pues al final tratamos con absolutamente todas las áreas de negocio del club, con algunas de manera más estrecha que con otras, pero bueno, al final pues dentro de un club deportivo pues tienes un área de aforo, tienes un área de marketing, dentro de aforo por ejemplo tenemos un área VIP, tenemos un área de socios, tenemos un área centrada en fans, y todas las áreas tienen stakeholders con los que tratamos, ¿no? Si hablamos de stakeholders internos, ¿no? Y bueno, pues la relación con esos stakeholders, pues como en cualquier otro sitio, ¿no? Hay una fase de entendimiento mutuo, especialmente pues nuestro modelo de producto, nuestra cultura de producto ha cambiado bastante, está cambiando bastante, ¿no? Entonces pasas de un escenario, como decía antes, en el que los productos son algo bastante más secundario y menos core, a un escenario en el que empiezan a cobrar importancia, ¿no? Empiezan a hacerse más in-house además, ¿no? Entonces la relación cambia, ya no estás tratando con una consultora externa que ejecuta un producto, ¿no? Ya se hace desde dentro del club con más contexto, con incentivos diferentes, alineados con objetivos específicos, ¿no? Y bueno, al final pues es una relación de producto con stakeholder en un escenario de este tipo. No hay mucha diferencia en cómo es esa relación en otras empresas, creo. Los jugadores no son un stakeholder, que estaría guapo. No consideraría a los jugadores o la parte más deportiva, o sea, no falta de jugadores. La realidad es que estamos bastante lejos se separa aquí un poco del área deportiva, ¿no? Sí, fíjate, pues, ellos sí están más cerca de contenido, ¿no? Claro. Pero al final nosotros no tenemos necesidad de estar pegados a ellos. Nosotros usamos el contenido que ellos generan y lo ofrecemos a través de los productos que creamos, pero no hay necesidad de estar más cerca. ¿Y cómo es la cultura? La cultura de compañía en Real Madrid, ¿no? Porque es verdad que
hablamos mucho de eso con muchas startups, de la cultura de compañía, la cultura de producto dentro de compañía. Ahí es un poco raro porque es que realmente tal como es una parte de la cultura grande de mucha gente en España, ¿no? Como tiene como su propia cultura como organización en como que representa también. Y me interesa ver cómo eso se ve por dentro de la compañía o es diferente por departamento. Has dicho que era un poco más lejos de la parte deportiva, igual difiere, no sé. A ver, una particularidad que pocas empresas tienen es tener 120 años. Real Madrid es literalmente una empresa con 120 años. Esto es muy heavy. Y no lo digo en plan negativo, ni mucho menos. Pero es una cultura que empezó a gestarse y a evolucionar hace 120 años, ¿no? Y luego es un club con unos valores muy específicos. Y esos valores que se intentan transmitir dentro del campo también se llevan a corporate y se aplican a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces es una empresa diferente, es un club, pertenece a socios, no es una empresa normal, tiene muchos años, y dentro de eso yo creo que a mí pues me ha sorprendido la agilidad para poder hacer cosas dentro de ese entorno, las ganas de hacer cosas diferentes, de probar cosas diferentes, el talento interno que hay. Yo creo que es un sitio muy bueno y con unas oportunidades todavía muy grandes por atacar, y es un sitio muy bueno para hacer al menos producto digital, que es de lo que yo puedo hablar. ¿Cuál es la visión de producto? ¿O cuál crees que puede ser una visión de producto del Real Madrid? Es decir, ¿dónde ves que a nivel más producto, no a nivel como empresa, pues bueno, no sé, pero a nivel producto, ¿cuál crees que puede ser ahí? Lo que decía antes, al final la visión, ya no solo del Real Madrid, de muchos clubes de fútbol y clubes deportivos en general, es pasar de un modelo en el que tu único objetivo era ganar partidos y títulos a empezar a ser, además de eso, también una empresa de entretenimiento. Es decir, empiezas ya a competir no solo con otros clubes, empiezas a competir con gente como Netflix, por ejemplo. Claro. Son los que compiten por la atención de tus usuarios, ¿no? Entonces, la visión de producto va alineada con cubrir eso, con ayudar en esa evolución. Y os comentaba antes también los tipos de productos que tenemos, ¿no? Canales a través de los cuales entregamos contenido, canales a través de los cuales vendemos cosas y productos a través de los cuales intentamos mejorar experiencias físicas, ¿no? Y hacemos esos 3 tipos de productos, pero siempre alineados con esa visión. O sea, este cambio de ir al entretenimiento es muy clave y creo que es el punto, punto de la entrevista, yo creo. Ya acabando, ya llevamos casi una hora. 2 últimas preguntas. La penúltima, ¿cómo te inspiras tú, Carlos? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Pues mira, suelo consumir poco contenido directamente relacionado con diseño o producto. ¿Vale? Me suelo acercar de una manera más tangencial a esto. Consumo libros sobre o podcasts o newsletters sobre tecnología, ciencia, economía. Me suele cansar, ¿no? el salir de estar haciendo producto todo el día, e incluso usar los fines de semana para hacer side projects que no dejan de ser productos siempre, y además de eso seguir consumiendo información sobre producto. Entonces intento complementar con consumir, ya os digo, cosas no tan directamente relacionadas, de las cuales también acabas aprendiendo, ¿no? Y acabas, si lees sobre psicología, sobre economía, son cosas que luego te puedes traer al terreno de producto y aplicarlas también, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Si hablamos de podcast, por ejemplo, yo creo que ahora mismo mi podcast favorito es un podcast de ciencia que se llama Unexplainable. No lo conozco. Que, me lo apunto. Cada capítulo tocan de ciencia. De ciencia, un tema del que se acaba de descubrir algo interesante, ¿no?
y intentan profundizar un poco sobre ello y explicarlo para todos los públicos y que lo entendamos los que no tenemos una base científica. No sé, pensando en podcast en español me viene a la mente Capital de Joan Tubau, Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago, Nada que perder también de Jaime Recuenco y Cris Carrascosa, newsletters Onos de Máximo Gavete, seguramente sea mi newsletter de diseño favorita. Ahí, ese es el contenido de diseño que no me pierdo, nunca. Me encanta. Superfluor de Iván Leal también me gusta mucho. Y no sé, luego pues libros, mezclo, intento compaginar ficción con ensayo. También consumo últimamente mucho audiolibro. Solo leer en papel la ficción y consumir en audiolibro la no ficción. Y ver partidos del Real Madrid también. ¿Los ves todos? Por supuesto. No los veo todos, pero bueno, veo los importantes. Y consumo no solo fútbol, también consumo baloncesto. Al final en el Real Madrid no solo somos fútbol masculino, somos baloncesto, somos fútbol femenino, somos cantera. Es virtualmente imposible consumir absolutamente todo, pero sí que intento estar muy al día y soy fan del Real Madrid desde pequeño además, o sea que ya veía bastante el Real Madrid antes de ser parte del club, ahora lo veo más incluso. Y me sorprende que no mencionas fotografía. Que puede parecer un poco creepy, pero yo te sigo desde mucho tiempo en Twitter y sé que haces mucha fotografía. Sí. Pues sí, también es mi principal hobby fuera del producto y el diseño, el hacer fotografía. Es algo que también he intentado convertir en producto, ¿no? Y pues hice un libro de fotografía sobre Nueva York que concebí desde el principio como un producto, físico en este caso, pero aplicando todas las cosas que sé de producto, y es un libro que funcionó muy bien a través de una campaña de crowdfunding con libros.com. Y sí, bueno, luego pues también consumo contenido relacionado con fotografía. Aquí pues mis intereses van cambiando, a veces me meto más en fotografía nocturna, pues ahora estoy más centrado en fotografía callejera, también he pasado por la fotografía de paisaje, ¿no? Me gustan muchos tipos de fotografía y voy picoteando un poco de cada uno de esos mundos, sin profundizar mucho. Al final no soy fotógrafo profesional, es un hobby. Lo recomiendo mucho, es muy bonito. Y Jeremy, ¿lo seguías hace mucho, a Carlos? Pues era un fan. Sí, tenemos mucha gente en común que conocemos, pienso, y cuando llegué a Madrid hace varios años ya no estaba en Twitter y la gente me decía, pues tienes que seguir a tal y tal y tal en Twitter. Y uno de ellos fue ChocoTweets. Sí, lo vamos a poner por aquí. De Carlos, sí. Es un seguimiento mutuo, ¿eh? No sé si te acordarás, Jeremy, yo creo que la única vez que nos hemos visto en persona fue en una charla que diste en Job and Talent cuando yo estaba en On Track, y desde entonces pues sí. Estoy pendiente de lo que haces. Pues sí, hace unos cuantos años ya. Última pregunta. Un producto digital que te guste, que te flipe. Estos productos que friqueas cuando sacan una nueva feature. Un producto que digas, este es mi producto. Mira, soy muy fan de Google Fotos. Wow, nunca había salido este producto. Porque creo que lo usas y es tan evidente, pero sin embargo hemos tardado mucho en tener un producto para gestión de fotografías que funcione tan bien como funciona Google Fotos, ¿no? Pensamos en iPhotos de Apple, en álbumes de Amazon Prime, otras soluciones en la nube, ¿no? Ha habido mucha gente que ha intentado, plataformas como igual Flickr, por ejemplo. Ha habido muchas empresas que han intentado hacer productos en ese área para resolver pues las necesidades que tenemos todos, que es hacemos fotografías a diario y eso se almacena en algún sitio y normalmente
queremos poder recuperarlas y consumirlas y encontrarlas. Y ahora un producto como Google Fotos hace que parezca como muy fácil de resolver ese problema, pero se ha tardado tanto en resolverlo que tan fácil no debería ser, ¿no? Entonces es un producto que creo que está muy bien resuelto, que además te soluciona unas necesidades básicas y luego sobre eso van añadiendo funcionalidad muy interesante, mezclando otras áreas en las que Google investiga y desarrolla, ¿no? Y pues estoy seguro de que empezaremos a ver inteligencia artificial aplicada a tus fotografías que ya tienes, ¿no? Sin hacer nada, se aporta valor o el contenido que tú tienes ahí crece en valor porque de repente se abren nuevas posibilidades con lo que puedes hacer sobre ello, ¿no? Entonces, claro, yo lo destacaría como un producto bastante redondo. Y sobre Google Foto es muy interesante porque una cosa específica, lo uso también, una cosa específica que me flipa es el search. Es que puedes buscar sobre tus fotos y fue uno de los primeros a hacer eso bastante bien, que tú buscas texto sobre fotos. Cuando realmente, si lo piensas, hace 10 años parecía una locura. Textos que sobre tú puedes foto, buscar textos sobre fotos. Y también motivos en las fotos, es decir, puedes buscar fotos de árboles en tu colección, fotos de perros y las vas a encontrar. Funciona sorprendentemente bien. Claro, al final aplican todo lo que saben sobre buscadores a otro producto, ¿no? Con lo cual tienes un producto de fotografía súper vitaminado, ¿no? Que hace un millón de cosas que otras empresas no pueden hacer. Yo no sé vosotros, tengo unas ganas de que salga BART, ya ha salido en Estados Unidos, pero en España que aún no ha salido, pero puede revolucionar. No solo en esto, es Google, o sea, es Google quien lo está liderando, o sea, algo bueno saldrá ahí. Sí, bueno, se puede usar con VPN, ¿no? Lo he probado con VPN. Y sí, pues ahora mismo pues no parece que sea algo muy superior a ChatGPT, pero cuando Google empieza a cruzar líneas de trabajo, seguramente salgan cosas interesantes de ahí, cosas a las que no va a poder aspirar una empresa como OpenAI de manera tan inmediata, claro. Total. Pues chicos, creo que ya llevamos bastante rato. Si queréis, 1 hora y 7 minutos. Si queréis lo dejamos aquí. Y nada, Carlos, muchísimas gracias por venir. Un placer. Espero que hayas estado bien. Y Muchas gracias, Carlos. A ti, Jeremy, también. Ha sido súper interesante. Y es verdad que un producto muy interesante, muy sorprendente, con muchas cosas que tiene que tener una complejidad muy, muy interesante en el día a día. Igual, y ha sido un gusto hablar de producto con vosotros dos y aprender de vosotros. Y a la Madrid. Bueno, no. Iba a decir a la Madrid, pero no. Siempre dilo. A la Madrid para acabar el podcast. Hasta la semana que viene. Un abrazo.